Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 19. Continúa el invierno. A la mañana siguiente, Peter apareció en la escuela llevando consigo su almuerzo, porque a mediodía los escolares que vivían lejos se quedaban a almorzar en la casa del maestro. Los de la aldea marchaban a sus casas para disfrutar de un recreo de 1 hora. Por la tarde, cuando terminaron las tareas escolares, Peter fue como de costumbre a visitar a Heidi, pensando que había cumplido con su deber y que no tenía nada que temer por parte del tío de las montañas. La niña lo aguardaba y tan pronto como oyó sus pasos, corrió a recibirlo. «Peter, tengo que decirte algo». «¿Qué?», preguntó el pastor. «Debes aprender a leer». «Ya he aprendido». «Bah, no me refiero a esa manera», se burló la chiquilla, «sino que aprendas a leer solo». «Jamás he podido», respondió Peter plácidamente. «Nadie volverá a creerte cuando digas eso, ni yo tampoco», le reprochó ella. «La abuela de Frankfurt me dijo que no era cierto y que no debía hacerte caso». Peter estaba muy asombrado. «Y ahora voy a enseñarte a leer correctamente. Luego podrás leer un himno todos los días a la abuelita». «No», gruñó Peter obstinado, «no puedo aprender». Esa resistencia necia hacia algo que le convenía y que era al mismo tiempo necesario para cumplir el plan que Heidi se había trazado la noche anterior, enojó a la chiquilla. Con ojos llameantes exclamó furiosa: «Pues entonces te diré lo que te va a suceder si no quieres aprender. Tu mamá ya me ha dicho un par de veces que te va a mandar a Frankfurt, donde tendrás que estudiar toda clase de cosas. Y yo sé muy bien dónde tienen que ir los muchachos de la ciudad para aprender. La escuela está en un lugar enorme, sombrío, terrible. Clara me lo mostró una vez que salimos a pasear en el coche. Y te hacen ir a la escuela no solo cuando niño, sino también cuando grande. Y no tienen un solo maestro, como nosotros, sino muchos, todos vestidos de negro como el cura y con sombreros negros en las cabezas, así de altos». Y Heidi hizo un ademán exagerado, mientras Peter sentía que un escalofrío recorría su columna vertebral. Si cometes un error, se enojan muchísimo y te miran con más severidad que Tinet. Te aseguro que si no aprendes rápido a leer y escribir bien, pronto podrás comprobar cómo se enojan. Peter se sintió tan aterrorizado que no tardó en ceder. «Bien, entonces aprenderé», aceptó con voz ronca. Heidi cambió de actitud inmediatamente. «Espléndido, entonces comenzaremos ahora mismo», dijo, haciendo sentar a Peter frente a la mesa. El día anterior había recordado que entre los muchos regalos que le envió Clara desde Frankfurt había un libro con las primeras letras y algunas oraciones muy sencillas. Era lo que necesitaba para Peter. Después de buscarlo, se sentó junto al pastor. Al principio Peter cometió tantos errores que Heidi le quitó el libro diciendo: «Lo leeré yo primero, para que sepas interpretar las letras. Esta es la primera oración. Escucha, Peter. Si no sabes el ABC en la oración, debes colocarte frente al pizarrón». «No me voy a poner allí», protestó el pastorcillo. «¿Dónde?» «Frente al pizarrón». «Pues entonces debes aprender las 3 letras».
Humildemente repitió el niño las oraciones una y otra vez hasta que Heidi comprendió que las sabía. La pequeña continuó entonces. Luego debes aprender la D, E, F, G. Oh desdichado has de ser. Después la H, I, J, K. Aprende con cuidado o mala suerte habrás logrado. Los que con la L y la M han tropezado deben pagar penitencia y sentirse humillados. Serás vencido tú si no aprendes enseguida la N, O, P, Q. Los que no dominen la R, S, T sufrirán de manera permanente. En ese momento interrumpió Heidi la lectura porque Peter estaba tan callado que sintió curiosidad por saber qué estaba haciendo. Pero su amiguito no hacía absolutamente nada. Todo lo que sufriría si no era capaz de aprender el alfabeto lo había aterrorizado tanto que le resultaba imposible mover un solo músculo y se limitaba a contemplar a Heidi espantado. Ella se sintió conmovida y poniendo una mano sobre su brazo para tranquilizarlo, le dijo: «No tengas miedo, Peter, no dejes de venir a verme todas las tardes y muy pronto reconocerás las letras. Entonces no te podrá pasar nada malo, pero has de venir todos los días, aunque nieve, y no faltar como haces en la escuela». Peter, todavía atemorizado, le prometió solemnemente asistir en forma regular a las lecciones. El muchacho no faltó a su palabra y todas las tardes visitaba a la niña para aprender las letras y oraciones del libro. A menudo se sentaba con ellos el tío de las montañas, escuchando mientras fumaba la pipa, y de vez en cuando esbozaba una sonrisa, como si el espectáculo le resultara muy divertido. Después de sus heroicos esfuerzos, el pastorcito recibía como recompensa una invitación para quedarse a cenar. A medida que avanzaba el invierno hacía grandes progresos, aunque cada oración que aprendía le demandaba un gran esfuerzo. Por fin llegó a aprender el alfabeto hasta la letra U. A esta altura de las lecciones comenzó a dar muestras de insubordinación, pero la frase siguiente le informó que el que confunda la U con la B tendrá que ir donde no le guste. «Va», exclamó el muchacho, «quisiera ver quién se atreverá a mandarme a donde no me guste ir». Sin embargo, aprendió la oración porque algo en su interior le advertía que quizá hubiera algo de verdad y que tal vez existía alguien que con su poder lo mandara a donde no le gustaría ir. La tarde siguiente leyó Heidi: «Si todavía la W ignoras, conocerás el garrote que tras la puerta mora». Peter lanzó una mirada de desconfianza hacia la puerta. Luego dijo con acento desdeñoso: «No hay ningún garrote». «Sí que lo hay», repuso Heidi. «El abuelo tiene uno en el armario y es tan grueso como mi brazo». El rostro del niño se descompuso. Conocía muy bien el cayado del tío de las montañas. Y sin agregar una palabra más, se inclinó sobre el libro para repetir una y otra vez la oración hasta asegurarse de que ya nunca más se olvidaría de la peligrosa W. Si la X no puedes pronunciar, hoy te quedarás sin cenar. «Pero yo puedo pronunciar la X», aseguró Peter, mirando con ansiedad el estante de las provisiones. «Podré cenar, ¿verdad?» «Sí, ahora debes tratar de aprender la I y la Z». La I es la penúltima que debes estudiar. Luego la Z es la última que te va a quedar. Pero si de la Z no haces los palotes, serás mandado junto a los hotentotes. «Bah», se burló Peter, «nadie sabe dónde están». «Claro que sí. El abuelito lo sabe», replicó Heidi con vivacidad. «Espera que voy a preguntarle.
ahora está hablando con el señor cura, y corrió a la puerta. Aguarda, aguarda, chilló Peter lleno de terror. Ya se había olvidado de todo lo concerniente a la letra Z, y en su miedo no veía más que las figuras del tío de las montañas y del cura que se aproximaban para llevarlo al país de los Hotentotes. Heidi se detuvo, asombrada por la angustiada voz del pastorcito. ¿Qué te sucede? Nada. Regresa, que quiero aprender esa letra, le pidió el desdichado Peter. Sin embargo, la niña sentía verdadera curiosidad por saber dónde moraban los Hotentotes y deseaba ir a preguntárselo a su abuelito. Pero el pobre Peter le imploró con tanta humildad que se quedara que acabó por ceder y regresó a su asiento. En cuanto a Peter, la letra Z quedó grabada tan nítidamente en su memoria que no la olvidó más. Por fin llegó a dominar todo el alfabeto, y cuando Heidi comenzó a enseñarle las sílabas, aprendió con rapidez extraordinaria para un muchacho tan poco aplicado. Los días transcurrieron en rápida sucesión y nuevas nevadas impidieron que Heidi visitara a la anciana durante 3 semanas, pero en ese lapso había enseñado a Peter con tanto empeño que por fin el niño fue capaz de deletrear los himnos. Por lo tanto, una noche a poco de su regreso a la cabaña se limitó a anunciar: «Puedo hacerlo». «¿Qué es lo que puedes hacer, Peter?», le preguntó su madre levantando la vista de su costura. «Puedo leer». «Leer», gritó Brígida mirándolo con los ojos muy abiertos por el asombro. «No, no es posible. Madre, ¿ha oído? Peter sabe leer». La abuelita había oído, pero ella tampoco podía creer en tamaño acontecimiento. «Te leeré un himno», le dijo Peter. «Heidi me aseguró que debía hacerlo». La estupefacta Brígida buscó el libro, y el niño, después de sentarse, comenzó a dar muestras de su nueva habilidad. Después de unos cuantos versos, Brígida exclamó emocionada y llena de asombro. Nadie lo hubiera creído, pero la abuelita no hizo ningún comentario. Al día siguiente, en la escuela, cuando llegó el turno de Peter para leer, el maestro lo contempló como dudando durante unos minutos, y por fin le preguntó: «¿Tendré que saltearte como de costumbre, Peter, o quieres tratar, no digo de leer, sino de deletrear un renglón?» Peter no contestó, pero, inclinándose sobre el libro, leyó 3 renglones de corrido. Mudo de asombro, el maestro hizo a un lado su propio libro y se limitó a mirarlo por encima de los lentes. Por fin pudo exclamar: «Bien, bien, bien. Los milagros nunca cesan. Durante mucho tiempo traté de enseñarte, pero eras incapaz de aprender una sola letra del abecedario. Y ahora, cuando ya te consideraba un caso perdido, no solo deletreas las palabras, sino que las lees con toda claridad. ¿Cómo ha sucedido esta maravilla, Peter?» «Heidi me enseñó», contestó el pastor. El maestro concentró su atención en la chiquilla, que estaba muy quieta en su sitio, como si no hubiera sucedido nada extraordinario. Por fin el buen hombre rompió el silencio continuando: «Además, Peter, he observado que últimamente no faltas un solo día a clase, mientras que antes lo hacías durante semanas enteras. ¿Quién ha sido el que te ha hecho cambiar tan radicalmente?» «El tío de las montañas», fue la respuesta. El maestro cerró los ojos asombrado. Precisamente el tío de las montañas. Tan pronto como terminó la clase, el maestro corrió a la casa del cura para informarle del proceder de Heidi y su abuelo. Obedeciendo a Heidi, Peter leía un himno todas las noches a su abuelita,
pero no se atrevía más que con uno por vez y la anciana tampoco lo apremiaba. Apenas puedo creer que Peter aprendiera a leer, comentó Brígida una noche, cuando el prodigio ya se había retirado a descansar. Nadie puede decir qué será capaz de hacer ahora. Es algo muy hermoso, dijo la anciana, aunque menos optimista. Calló un momento y agregó: de todos modos me voy a alegrar mucho cuando el buen Dios haga regresar la primavera para que Heidi pueda volver a visitarnos. Los himnos parecen distintos cuando ella los lee. A Peter a veces no lo entiendo. No era extraño que tuviera dificultad de entenderlo, porque cuando el muchacho tropezaba con alguna palabra demasiado extensa, se limitaba a saltearla, pensando que 3 o 4 palabras por verso eran más que suficientes. Así pues, cuando Peter leía, a veces despojaba al himno de todos sus sustantivos.